Jon Snow, el personaje de quien al principio nadie esperaba nada, y al final pues la verdad es que tampoco hizo nada, sorprendentemente a pesar de su recorrido, desarrollo y profecías. Llegó en un punto a ser el personaje más importante de la serie y básicamente el protagonista. Pero ¿qué fue lo que pasó con este personaje? ¿En qué momento pasó de esto a esto y luego a esto? Pues eso es lo que descubriremos en este video, así que pónganse cómodos, esto es Monkey Reviews y sean bienvenidos a un nuevo video. Bien, pues comencemos a hablar de este personaje. La primera vez que vemos a Jon Snow es en el patio de Winterfell, esto entrenando junto a su medio hermano Robb a su otro medio hermano Bran. Bueno, en este punto aún no sabemos que es un medio hermano, lo vemos como un miembro más de la familia. Aún no tenemos ningún indicio del trasfondo de Jon. Luego de eso lo encontramos en la sentencia de Willem, el desertor de la Guardia de la Noche, quien aconseja a Bran no quitar la vista del acto que está a punto de acontecer, no porque sea un sádico y disfrute de este acto, sino porque el pequeño Bran, al llevar el apellido Stark, es muy probable que de grande adquiera responsabilidades similares a las del señor de Winterfell. Si bien Jon no esperaba que Bran se convirtiera en el nuevo guardián del norte, sí sabía que iba a ser alguien importante al llevar ese apellido. Por ende, siguiendo las enseñanzas de su padre, aconseja a Bran esto. Esto lo veremos a lo largo de toda la evolución de Jon. Y es que este personaje, a pesar de ser un bastardo y no ser aceptado por toda la familia, es quien más representa la personalidad y forma de pensar de su padre, Ned Stark. En el camino de regreso, el viejo George ya nos da una pista del destino de Jon, y es que la familia se encuentra el cadáver de una loba que falleció en contra de un ciervo, que evidentemente nos habla del próximo conflicto entre los lobos y los ciervos, los Stark y los falsos Baratheon. Y es que ahí los chicos se dan cuenta que esta loba tuvo 5 crías, coincidentemente el mismo número de vástagos del Lord de Invernalia, por lo que el mismo Jon propone que el wargo, al ser emblema de la familia, debería pasar a ser propiedad de los hermanos Stark como algo simbólico, poniéndoles la condición que cada uno de sus hijos deberá hacerse cargo de ellos. Y ahí se menciona que hay un sexto lobo, el más pequeño, lento y torpe, y este lobo tenía la peculiaridad de ser albino, un lobo blanco, como posteriormente se le apodaría al bastardo de Invernalia. Yo sé que en este punto en los libros Jon sigue muerto, sin embargo con este tipo de detalles se nos deja en claro que George Martin nos tiene pensado un destino más grande para Jon Snow, ya que posteriormente en la serie se nos confirma que Jon posee sangre Targaryen, quienes tienen la característica de tener el cabello plateado o blanco, y por ende el hecho de que el lobo de Jon sea de este color no es para nada una coincidencia. Asimismo, el hecho de que el lobo sea el más pequeño y torpe nos puede hablar de cómo se siente Jon Snow en la familia. Se siente el menor en categoría, el rezagado, el que sobra, pero que de todos es el que más desarrolla las habilidades necesarias para sobrevivir por su cuenta. La siguiente secuencia importante que vemos de Jon es una vez que la familia real y sus tropas han llegado a Winterfell, donde Tyrion anda rondeando y pisteando se encuentra Jon en el patio de Winterfell entrenando con bastante ira. De ahí los dos tienen una conversación por primera vez. Tyrion cuestiona a Jon el por qué se encuentra ahí, a lo que Jon comenta que la señora Stark le exigió no deshonrar a la familia con su presencia. Y es que ahí apenas nos damos cuenta que Jon es un bastardo, o sea que es hijo de Ned Stark, pero no de Catelyn, un hijo consumado fuera del matrimonio. Y eso, en esos tiempos o en ese tipo de sociedad, hacía que fuera considerado como un ciudadano de segunda clase. Tyrion entonces le da una lección y le dice varias veces bastardo, haciendo molestar a Jon y que le cuestione qué es lo que alguien de su clase puede entender acerca de cómo se siente, a lo que Jon le menciona que él es un enano, y que para la sociedad eso es igual o peor que ser un bastardo. A lo largo de la primera temporada veremos que a pesar de que Jon se siente inferior a sus hermanos por ser un bastardo, también es bastante arrogante, menospreciando a veces a otras personas que él no considera que están a su altura, y esto se recalca aún más en los libros. En esta interacción con Tyrion, Jon se dejó llevar por su coraje y sus sentimientos, y no considero que tal vez a alguien como Tyrion, un enano, a pesar de ser hijo de una de las familias más acaudaladas del continente, también ha sufrido a causa de un factor que ni siquiera depende de él. Antes de que su padre partiera con sus hermanas, él parte a forjarle una espada a su hermana Arya, la persona con la que Jon tiene más afinidad, puesto que Arya, a pesar de ser mujer, nunca fue muy
muy adepta a hacer esas cosas que se consideraban como que una doncella debía hacer. Arya prefería convertirse en una guerrera como lo fue Nymeria alguna vez. Arya además se describe en los libros como la persona que más físicamente se parece a Jon, haciendo que la misma Arya dudase en algún momento de si ella también era una hija bastarda. Este factor de no sentirse perteneciente al lugar donde se encontraba es lo que hizo que ambos forjaran un fuerte lazo. Y la otra cosa, antes de que Ned partiera, es que Ned le da de sus mejores deseos y le comenta que la próxima vez que lo vea hablará con él acerca de su madre. Como sabemos en la historia, esto nunca llega a pasar y queda de nosotros especular si Ned le hubiera revelado la verdad a Jon. Yo quiero pensar que sí, porque pocas veces Ned faltó a su palabra. Jon decide partir hacia el muro, donde se encuentra la Guardia de la Noche, que según lo que él ha escuchado son un grupo de guerreros que dan su vida para proteger al reino de las amenazas que vienen del norte. Una cosa totalmente falsa. Y es que al toda su vida no sentirse perteneciente a su propio hogar, piensa que el muro es el lugar donde por fin va a encontrar honor y reconocimiento. Además de que escuchó las historias de su tío Benjen, primer explorador de la Guardia de la Noche. Nada más lejos de la realidad, pues en el camino y al llegar se da cuenta de que esto que idealizaba es totalmente opuesto a lo que él pensaba. Para empezar, la gente que asiste al muro muchas veces no es por su propia voluntad, sino que la mayoría son parias sociales, delincuentes que han cometido desde robos hasta cosas mucho más perversas, y el único motivo por el que aceptan enlistarse es que de no hacerlo, o perderían alguna extremidad o de plano serían ejecutados. Básicamente la Guardia de la Noche es un reclusorio. Y como comenté, Jon al principio, si bien ha vivido desprecio toda su vida por parte de la sociedad y de su madrastra Catelyn, aún se sigue sintiendo superior a los demás. No soy psicólogo, pero esto puede demostrar que ante el desprecio que él ha sufrido, la manera de hacerse sentir mejor a sí mismo es despreciando él también a los demás. En ese lugar, inmediatamente Jon Snow llama la atención por ser un grandioso espadachín que humilla a sus rivales de entrenamiento, y es ahí donde Alliser Thorne hace lo único bueno que hizo en la serie: lo pone en su lugar. Le dice que a diferencia de él, no todos son espadachines entrenados por un maestro de armas como Sir Roderick. No todos tuvieron la misma formación y educación, y es que a pesar de que Jon se haga el sufrido muchas veces por ser un bastardo, la verdad es que vivió bastante bien. Nunca le faltó nada material, aunque para terminar de aprender esta lección fue necesario que llegara Sam Tarly, la persona menos apta para ese lugar de todas las personas que conoce. Es gordo, no sabe pelear, no sabe montar a caballo y es básicamente un ser miserable, a quien su padre, un lord bastante posicionado, mandó ahí porque no cumplió con sus expectativas y quería ver si de alguna forma estar en un lugar tan feo lo hacía volverse más hombre, y de no hacerlo pues mínimo se iba a morir ahí. Jon se compadece de él y lo defiende, y rápidamente se vuelven mejores amigos. Jon comprende entonces que su deber como alguien fuerte es defender a los que no lo son, aunque la arrogancia en Jon todavía continúa, ya que a pesar de ser el mejor guerrero, cuando le asignan a cada quien qué labor deberá desempeñar en la guardia, a Jon le es asignado el de mayordomo. Pronto Sam le da palabras de consuelo, y es que no será cualquier mayordomo, sino que será mayordomo del Lord Comandante de la Guardia, y le dice que esa es la mejor forma en la que Jon podrá aprender cómo se manejan las cosas internamente, esto para algún día él convertirse en el líder. Aunque yo también considero que Jorah Mormont hizo esto porque también se dio cuenta de la arrogancia de Jon, y quería que primero aprendiera un poco de humildad para después poder ser un buen líder. Jon hace un berrinche y se queja y despotrica diciendo que él es el mejor que todos los que están ahí, y es ahí donde Gren y Pip le cuentan su realidad. Pip estuvo a punto de ser abusado sexualmente. Él se defendió, aunque por el estigma que existía en una sociedad así, tuvo que mentir diciendo que lo hizo para proteger a su hermana, así que se le dio a decidir el perder una mano o ser enviado al muro. Nuevamente le hacen entender a Jon que nadie es mejor que nadie, que él, a pesar de lamentarse por ser un bastardo, la verdad es que lo tuvo todo, y que ahora solo debe aguantar un poquito, debe hacer un pequeño sacrificio y dejar su ego a un lado, ya que no todos tienen las oportunidades que Jon tuvo. Jon entonces se muestra paciente y decide no renegar y aceptar su rol como mayordomo. El siguiente momento de quiebre de Jon viene cuando se entera que su hermano se está levantando en contra de los Lannister, esto por las injusticias que sufrió su padre, y ahí Jon decide desertar de la guardia para acompañar a su hermano en la lucha, pero es detenido a tiempo por sus hermanos de la guardia, quienes nuevamente le hacen caer en cuenta que en la guardia es ahora su deber, y que él ya ha hecho un juramento ante los dioses antiguos, por lo que de irse únicamente tendrá más deshonor del que actualmente se siente acreedor. En medio de todo esto pasaron algunas cosas, como la desaparición de su tío Benjen en una expedición, y un enfrentamiento contra un muerto, lo que hizo que el viejo Jorah Mormont le regalara la espada de acero Valerio de su familia, y después de eso la mayoría de los miembros de la guardia salen juntos en una expedición más allá del muro para saber más acerca de Mance Rayder y de los hermanos desaparecidos. Y ahí, después de visitar el torreón de Craster, se encuentran con otros hermanos expedicionistas comandados por Qui-Gon Mediamano. Jon entonces le pide a su Lord Comandante que lo deje ir con el equipo de Qui-Gon para adentrarse más al territorio de los salvajes y detenerlos, y Jon le da la confianza y lo deja ir, y ahí rápidamente se encuentra con un grupo
grupo de salvajes con quienes comienza un enfrentamiento, y Jon logra capturar a uno de estos, aunque al levantarse el abrigo se da cuenta que es una mujer, por lo que Jon no puede matarla, y Qui-Gon le dice a Jon que ellos se adelantarán en lo que él se encarga de aquella chica, a quien Jon no puede matar y decide mejor llevarla como prisionera. Pronto, esta chica de nombre Ygritte hace que Jon se cuestione varias cosas respecto a la guardia y las costumbres que él sigue ciegamente, y pronto Jon cae en la trampa de esta chica, y ahora él es tomado como prisionero por otro grupo de salvajes, quienes también habrían capturado a Qui-Gon y habrían acabado con sus hombres. Los salvajes dejaron vivir a Qui-Gon y a Jon, a Qui-Gon por su estatus como explorador y a Jon por ser el sobrino de Benjen, y ahora estos hombres planeaban llevarlos ante Mance Rayder para que él mismo acabara con ellos, y al darse cuenta de su destino, Qui-Gon comienza un acto donde finge molestarse con Jon por haberlos abandonado, y Jon termina acabando con su vida. Esto para que Jon fingiera ahora estar del lado de los salvajes y así pueda convertirse e infiltrarse en el campamento de Mance. La estancia de Jon con los salvajes hizo que abriera más la mente. Este fue el punto donde Jon, al menos en la serie, obtuvo humildad y empatía. Comprendió que la lucha entre la guardia y los salvajes es demasiado absurda, ya que el único motivo por el cual ambos están enfrentados es por el simple hecho de haber nacido del otro lado del muro, pero no son muy diferentes a la gente del reino. Ellos solo buscan vivir tranquilamente y ser respetados. Curiosamente, Mance Rayder, el líder de los salvajes, también fue hermano de la Guardia de la Noche, quien decidió pasarse del otro bando al darse cuenta justamente de esto, que los salvajes en realidad no han hecho nada malo, y Mance logró unificar a varias tribus salvajes que se encontraban enfrentadas anteriormente, y esto con un objetivo en común: cruzar el muro, y que esa misma gente que ha visto cosas horribles e inexplicables puedan encontrar un lugar a salvo. Han sido testigos de criaturas espantosas que pronto acabarán con todos, que únicamente buscan resguardarse en un lugar seguro antes de que el invierno llegue, y con ello los caminantes blancos. Jon rápidamente se gana la confianza de Mance y comienza una relación con Ygritte, ayudándolos en varias misiones, y aunque Jon haya comprendido que no existen diferencias entre ellos y los salvajes, y que ha hecho un juramento a la guardia, por lo que Jon es llevado a una situación donde tiene que revelar sus verdaderas lealtades, abandonando a los salvajes y regresando al muro. Al poco tiempo de regresar, Jon continúa con su deber, parte a vengar al Lord Comandante Mormont, quien fue traicionado por sus propios hombres, y luego entre él y Alistair dirigen la defensa del Castillo Negro. Jon demuestra un fuerte liderazgo y habilidad en esa batalla. Jon no está de acuerdo con que este enfrentamiento se lleve a cabo, pero nuevamente, como hermano de la guardia, es su deber defender el Castillo Negro. Jon se reafirma que este conflicto es innecesario cuando le toca ver morir a su amada Ygritte, quien antes de morir le menciona a Jon que debieron quedarse juntos y permanecer ajenos al conflicto. Es por ello que una vez terminada la primera oleada de esta batalla, Jon decide exponerse para ir más allá del muro y poder hablar con Mance Rayder para llegar a una tregua momentánea, aún sabiendo que muy probablemente lo hagan prisionero o lo ejecuten. Afortunadamente para Jon, justo en ese momento llegan las tropas de Stannis, quienes logran acabar y capturar a varios salvajes. Stannis había visto, gracias a su dios, un gran enfrentamiento en la nieve, y reorganizó su estrategia para primero viajar hacia el norte y poco a poco ir ganando territorios y tropas para reclamar el trono. Stannis manda ejecutar a Mance, aunque a diferencia de las ejecuciones en el reino que son rápidas, la religión del Señor de la Luz hace las cosas más dolorosas, quemando a la gente con vida. Jon entonces demuestra su honor y aprecio hacia Mance, acabando con su vida con un flechazo directo a su corazón para que así no tenga que sufrir, y al poco tiempo Jon es nombrado como el nuevo Lord Comandante. Jon por fin alcanzó ese honor que tanto buscaba. Había logrado escalar en lo más alto en la guardia, pero aún le faltaba una propuesta más que lo pondría a dudar nuevamente. Stannis le hace dos propuestas: una, proporcionarle a los salvajes prisioneros para unirlos a sus tropas, cosa a la que Jon se negó, ya que nadie debe pelear por alguien o por una causa en la que ni siquiera creen. Y la segunda propuesta fue que Stannis solicitó su apoyo en la batalla contra los Bolton, quienes ahora habían tomado Winterfell, y a cambio Stannis lo legitimaría como un Stark, otorgándole las tierras del norte para su dominio. Jon por fin había obtenido lo que siempre buscó: ser un Stark. Ya no sería aquel miembro incómodo de la familia, ahora sería él quien dirija su casa. Al ser bastardo, Jon no gozaba con derechos de sucesión, pero en esta ocasión él heredaría todo lo que alguna vez fue de su padre. Sin embargo, Jon, a pesar de encantarle esta propuesta, la rechaza, ya que ha comprendido lo que significa el honor y el deber. Ahora es el Lord Comandante, y al aceptar aquella propuesta rompería con su juramento hacia la guardia y desecharía aquella confianza que le dio su gente al votar por él. Jon, ahora como dirigente de la guardia y al haber convivido con los salvajes y darse cuenta de cuáles son sus verdaderas intenciones, que como dije únicamente es resguardarse para cuando llegue el invierno, toma una decisión polémica para sus hombres, y es que se lleva a un grupo de salvajes junto con sus hermanos de la guardia para ir al campamento de los salvajes que antes eran comandados por Mance, y ahora sí formar una alianza para protegerse mutuamente en contra de los caminantes. Y ahí Jon se ve de propia mano con aquella amenaza con la que tanto temen los salvajes. Ya no eran simples
comentarios. Ahora vio en carne propia el peligro que corre toda la humanidad. Jon, como puede, intenta proteger y mantener segura la mayor cantidad de gente posible. Tiene un enfrentamiento directo con uno de los caminantes y observa a su líder directamente, el Rey de la Noche, quien lo mira desafiante y alza sus brazos, reviviendo a toda aquella gente que perdió su vida en la batalla y haciéndolos ahora formar parte de su ejército. Jon, entonces, aún con el descontento de varios hermanos de la guardia, les provee refugio y asilo a los salvajes. Quiero dejar en claro que tampoco se les puede culpar mucho a estos hermanos, ya que ellos han perdido a varias personas a causa de los salvajes. Como ejemplo tenemos al pequeño Odie, a quien le masacraron a su familia y tuvo que huir a la guardia a corta edad para buscar refugio. Lo que los hermanos no se dan cuenta es que ellos también han acabado con varias personas y seres queridos de los salvajes. El mismo Jon vio de frente cómo su gran amor fue acabado por gente de la guardia. La diferencia es que Jon comprende que estos son los costos de una batalla, de un enfrentamiento, que como he mencionado, él considera innecesario, y es por ello que se justifica la traición hacia su personaje, encabezados por Alliser, quien desde que llegó ha sido un dolor de cabeza para Jon, es asesinado. Aquí quiero destacar la diferencia entre los libros y la serie, ya que en los libros, aparte del trato que Jon le estaba dando a los salvajes, también existía un descontento hacia él porque él quería abandonar su deber como Lord Comandante para enfrentarse contra Ramsay, que hasta donde él sabía tenía a Arya privada de su libertad y se había casado con ella. Que bueno, todos sabemos que no era Arya, era Jeyne Poole, pero esto no lo sabía Jon. En los libros Jon sigue demostrando ser bastante egoísta, y su apego con el deber no es igual de fuerte que en la serie, cosa que le da más humanidad al Jon de los libros, puesto que a pesar de haber vivido todo lo que ha vivido, sigue teniendo sus propias metas y aspiraciones, mientras que en la serie quisieron hacerlo un Ned Stark 2.0 que prioriza el honor ante todo. Como todos esperábamos, fue traído de vuelta a la vida gracias a la Bruja Roja, cosa que nos auguraba que algo en el destino de Jon es importante y lo tiene que cumplir, ya que esta serie se caracteriza por acabar con la vida de varios personajes, pero curiosamente a Jon fue el único que revivieron, lo que quiere decir que es muy probable que su participación sea bastante relevante en la batalla contra los muertos. Tal vez Jon está destinado a acabar con el Rey de la Noche, tal vez Jon Snow es ese príncipe prometido del que nos habla Melisandre, o tal vez es la reencarnación de Azor Ahai que se nos habla en los libros, quien blandiendo su espada en llamas logró detener la primera larga noche. Pero ya veremos si esta profecía se termina cumpliendo. Jon se reencuentra con Sansa, quien le cuenta todo lo que sufrió a manos de Ramsay, y después de recibir una carta de este mismo donde lo desafía y revela que tiene capturado a Rickon, Jon decide abandonar la guardia de una vez por todas. Y a diferencia de lo que muchos piensan, Jon en este momento no ha quebrantado ninguno de sus votos como hermano de la guardia. Y es que a pesar de acostarse con Ygritte, el mismo Sam aclara que el juramento de la guardia indica que no desposarán a nadie ni engendrarán hijos, cosa que Jon no hizo. Asimismo, el juramento indica que servirás a la guardia hasta el día de tu muerte. Y pues prácticamente Jon ya murió, por lo que ya no debe seguir respetando aquel juramento. Así que Jon parte a la batalla junto con los pocos hombres fieles que tenía, incluyendo algunas antiguas tropas de Stannis, así como a los salvajes, logrando salir victoriosos gracias a Sansa y recuperando el norte. Y ahí Jon, por primera vez, recibe el aprecio de la gente, esto quitando a sus antiguos hermanos de la guardia. Jon Snow por fin es reconocido por esa gente que antes lo estigmatizaban. Esta victoria se siente como cuando Naruto derrotó a Pain, aquel renegado, aquella persona a la que la gente criticaba y despreciaba, quien terminó convirtiéndose en su salvador, y ahora es querido por todos. Jon entonces es alabado por su gente y nombrado como alguna vez nombraron a su hermano Robb, el rey en el norte. Y es que no solo eso, ya que al mismo tiempo nos damos cuenta gracias a Bran que Jon en realidad es hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Y más tarde también descubriremos que Jon no era un bastardo, sino que era un hijo legítimo, y por lo tanto era el legítimo heredero al trono de hierro. Lamentablemente a partir de aquí, para mí, viene su declive como personaje. Y es que al enterarse, gracias a Sam, que en Dragonstone se esconde la mayor mina de Vidregón, arma con la que se puede acabar con los caminantes, Jon viaja hacia allá, donde se reúne con Daenerys, quien le exige que se arrodille ante ella. Y al no hacerlo, porque Jon aún es leal a su gente, quienes han estado luchando desde Robb por su independencia, es aprisionado. Gracias a Tyrion, quien lo conoció cuando ninguno de los dos era nadie, Jon se gana la confianza de la Khaleesi, y Tyrion nuevamente aboga por Jon diciéndole a Daenerys que lo deje ir con un equipo de expedición más allá del muro para conseguir pruebas de que los caminantes son reales. En esta expedición Jon se vuelve a cruzar con el Rey de la Noche, y de puro churro todos los personajes principales logran salir con vida cumpliendo su misión. Y es ahí, recuperándose de sus heridas, cuando Jon le da, no sé por qué, prometerle lealtad a la Khaleesi. Bueno, sí sé por qué, y es que como comenté, este Jon se diferencia mucho del de los libros, y a este punto no le interesan mucho los títulos nobiliarios, por lo que, aún sabiendo del descontento que esto puede traer a su gente, Jon sabe que lo mejor para ganar la guerra en contra de los muertos
actos es arrodillándose ante una Targaryen como alguna vez lo hizo un antepasado suyo. Y bueno, es que también Jon se dio cuenta que Daenerys no es una mala persona y también busca lo que sea mejor para su gente. O bueno, eso es lo que percibe Jon, pero es totalmente alejado de la realidad. Pero ya hablaremos de esto cuando le dedique un video a la Khaleesi. Jon demuestra su gran honor al no aceptar la condición de Cersei de mantenerse al margen en la Guerra de las Reinas, aún sabiendo que esto propiciaría que Cersei no acepte la tregua. Daenerys, al observar este acto y al ver de lo que Jon es capaz por su honor, se enamora de él. Ya sé, había un gran shipeo en esta relación, pero para mí nunca se sintió natural. Pasaron de ser completamente extraños a amarse con todo su corazón sin ninguna justificación, solo porque son los bonitos de la serie y son a estas alturas los protagonistas de la misma. Pero esta característica del gran honor de Jon lo volvió un zombie sin personalidad en la temporada final. Se entera de su origen sin cuestionarlo mucho gracias a Sam y reniega mencionando que Daenerys es su reina y no puede hacer nada al respecto. Pero lo más decepcionante para el personaje es que una vez que llega a la larga noche entre comillas, donde Jon, de todos los personajes, no hizo absolutamente nada. En la batalla en los cielos, Jon no pudo hacer mucho por la fuerte ventisca, y una vez en el piso cuando parecía que por fin vendría su enfrentamiento contra el Rey de la Noche, este viejo congelado nos trolea y se va sin más, echando a perder esta gran batalla esperada por todos desde la temporada 5, donde con aquellas miradas nos auguraban una gran batalla entre estos dos. Y es que Jon después se queda enfrentándose a Viserion, y uno dirá, bueno, al menos lo veremos en un enfrentamiento épico en contra de este dragón. Pero no, Jon literalmente lo único que hace en contra de Viserion es gritarle. En serio, ¿qué se supone que fue eso? Jon a este punto tenía dos profecías que cumplir. Como comenté hace rato, una era acabar con los caminantes. Si no, ¿para qué demonios los trajeron a la vida? Si no hizo absolutamente nada en esta batalla. Ya como abogado del diablo y rebuscándome un poquito, podríamos decir que tal vez la importancia de Jon no era acabar directamente con los caminantes, sino reunir a un gran ejército de vivos quienes pudieran hacerles frente, ya que objetivamente sin Jon esto no se hubiera podido lograr. Pero ¿qué opinan ustedes respecto a este aspecto? ¿Creen que los fans nos clavamos mucho con la idea de un enfrentamiento entre Jon y el Rey de la Noche? ¿O la importancia de Jon radicaba más en la capacidad de reunión de la gente necesaria para la batalla? Pero bueno, si consideras que más bien se trata de lo primero, entonces podríamos decir que Jon fue un personaje completamente desperdiciado en esta parte de la trama. Pero recordemos que esto no es el único destino profetizado para Jon, ya que si recuerdan también es el legítimo heredero al trono de hierro. Pero no, y es que Jon regresó a ser ese zombie. Jon es reconocido por todos sus compañeros a pesar de que no hizo nada, y luego le confía a sus hermanas, o bueno, primas, la verdad de su linaje. Y Sansa rápidamente le cuenta de esto a Tyrion, quien rápidamente le cuenta a Varys, quien aconseja a Tyrion que Jon es el mejor prospecto para gobernar. Jon es alguien honorable, no tiene aspiraciones personales y únicamente busca lo mejor para su gente. Su pueblo lo ama y ha demostrado ser un gran guerrero y comandante, además de que legítimamente, al ser hombre, tiene más derechos sobre el trono que la Khaleesi. Recuerdan que en este tipo de sociedad eran los hombres a quienes se priorizaba para gobernar, aun cuando la hija mayor fuera mujer. Y en este caso Daenerys es la última hija del Rey Loco, y Jon es el primer hijo del hijo del Rey Loco, por lo que por derecho de sucesión Jon sería el más indicado. A Jon inmediatamente le causa rechazo el saber que Daenerys es su tía, por lo que se muestra distante ante ella, quien comienza a demostrar esbozos de locura, que terminan detonándose con la pérdida de su mejor amiga y su otro hijo Rhaegal, haciendo una de las más grandes masacres de la historia de Westeros, acabando con todos los habitantes de la ciudad, no solo con las tropas Lannister. Jon, aún después de esto, sigue en su modo zombie, volviéndose bastante molesto. Y es que si bien hiciste un juramento, esta persona también demostró valerle madres todas esas cosas al no respetar una rendición de ley y acabar con toda la gente inocente de la capital. No es hasta que Tyrion lo hace entrar en razón para acabar con ella, pero no porque eso es lo que se deba de hacer, sino porque Tyrion le menciona que pronto sus hermanas correrán peligro al no estar de acuerdo con la madre de los dragones. Jon entonces hace lo propio y acaba con su vida, y es encerrado para esperar su juicio. Aquí la historia de Jon se repite y tiene paralelismo con la de Jaime, quien a pesar de haber jurado proteger a su rey, terminó acabando con su vida a traición porque prácticamente habían perdido la cabeza. La diferencia aquí es que Jaime lo hizo antes de que el señor quemara la ciudad, y Jon después de esto. Entonces Jon hace una alegoría a la primera temporada. Es enviado al muro para vivir el resto de sus días, cosa que tiene un simbolismo y demuestra el círculo completo del personaje. ¿No es así? Pues no, porque para empezar ya ni siquiera tiene sentido que Jon fuera enviado hacia el muro. Literalmente los dos motivos por el cual la Guardia de la Noche existía ya no sirven para nada. Ya no hay caminantes y los salvajes ahora son aliados. Incluso hubiera preferido algo tipo Romeo y Julieta, con Jon siendo exterminado por los Inmaculados y muriendo a un lado de su amada, aunque esto igual hubiera estado medio pinche. Jon Snow fue un personaje completamente desperdiciado. Literalmente en un punto nos lo bufearon como el personaje más importante de la serie. Nos dijeron que él era quien debía acabar
acabar con los caminantes, y que además él nunca había sido un bastardo, sino que venía del más grande linaje de familias de este mundo. A mi parecer, lo mejor que podían hacer con el personaje de Jon era darle su mérito al acabar con el Rey de la Noche. Para mí, con esta batalla hubiera sido excelente que acabara la serie, con una King's Landing destruida por la larga noche, con una Daenerys perdiendo la vida para ayudar a Jon a acabar con el Rey de la Noche, y con posiblemente también la muerte definitiva de Jon al acabar con esta amenaza, teniendo un final trágico, ya que como comenté, Jon toda su vida vivió como alguien sin honor, y a pesar de ser él el más merecedor al trono, hubiera sido un poquito más poético que diera su vida para salvar a su gente, quedándose como el rey que nunca pudo ser, como aquel que solo pocos saben que fue el legítimo heredero. En conclusión, Jon Snow comenzó como ese personaje del que nadie esperaba nada, un bastardo cuyo viaje era entender que a pesar de su situación, él no era el que más sufría en el mundo. Debía volverse humilde y comenzar a escuchar a los demás para volverse igual de sabio y honorable que su padre llegó a ser. A lo largo de su recorrido empatizó con los salvajes, dándose cuenta de lo innecesarios de los conflictos, y era quien estaba destinado a unir a todos aquellos bandos enfrentados como bien lo hizo Mance Rayder para proteger a Westeros y probablemente al resto del mundo. En medio de esto, Jon nos fue bufeado más al ser revivido y decirnos que aparte él es quien tiene más derecho para gobernar. Pero al final, en su afán por sorprender, por dar un giro de guión, Jon fue dejado completamente a un lado, y su protagonismo se lo dieron a otros personajes para que no fuera tan evidente que Jon es el protagonista de la historia. En este punto, Jon sigue muerto en los libros, y aún no se revela que es hijo de Rhaegar y Lyanna, pero estoy casi seguro que también esto será así, y sé o tengo la esperanza que a Jon sí se le hará justicia, ya que incluso los creadores de la serie han comentado que la condición con la que George les dejó que adaptaran sus libros era que descifraran quién era la verdadera madre de Jon, y estos acertaron, por lo que es evidente que ese trasfondo vendrá también en los libros. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes del personaje de Jon Snow? ¿Están de acuerdo conmigo o consideran que las decisiones que tomaron con Jon fueron las correctas? Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Y aprovecho esto para agradecer a todos y cada uno de los miembros del canal, mismos que están apareciendo en pantalla. De verdad, ustedes hacen que este canal siga creciendo cada vez más. Y si tú también quieres aparecer al final de cada video, te invito a unirte a este canal, donde con tu membresía además podrás ver los videos que se publiquen con semanas de anticipación, e incluso podrás recomendar las próximas series, películas, animes o sagas que te gustaría que resumiera. Y en caso de que no puedas, te invito a darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto del nuevo contenido, y compartir este video con un amigo. Esto es Monkey Reviews y nos vemos en la próxima.